Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con la mejor energía y listos para compartir un ratito juntos. Si es la primera vez que te pasas por este rinconcito virtual, bienvenido seas. Soy tu nombre del canal, y me emociona muchísimo tenerte por aquí. Y si ya eres parte de esta comunidad, pues qué gusto enorme verte de nuevo. Hoy, tengo algo muy especial que compartir con ustedes, algo que me ha tocado el corazón y estoy segura que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de un momento que se ha hecho viral en redes sociales, un momento protagonizado por una persona que admiramos mucho, Anne Derzel. Sí, así como lo escuchan, vamos a sumergirnos en ese vídeo tan emotivo donde Ande nos abre su corazón y comparte sus sentimientos más profundos. Vamos a analizarlo, a comentarlo, y a entender por qué ha generado tanta reacción en todo el mundo. Es un vídeo que va más allá de una simple publicación en redes sociales, es una ventana a la autenticidad y la vulnerabilidad de una persona que, a pesar de su fama, se muestra tan cercana y humana. Antes de comenzar, me encantaría pedirte un favor gigante: si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas de conocer un poquito más sobre tus celebridades favoritas y reflexionar sobre momentos importantes, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás, tenemos muchas cositas preparadas para ti y no querrás perderte nada. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El vídeo en cuestión, que como les decía, ha explotado literalmente las redes sociales, es una recopilación de momentos muy íntimos de Anne Derzel. No es un vídeo de actuación, ni una entrevista formal. Es algo más puro, más genuino. Es como si nos hubieran dado acceso a su diario personal y nos permitieran verla tal cual es, con sus alegrías, sus tristezas, sus reflexiones. En el vídeo podemos ver imágenes de ella desde pequeña, momentos con su familia, con sus amigos, detrás de cámaras en sus proyectos, y también momentos de introspección. Cada imagen, cada gesto, cada mirada está cargado de emoción y significado. La música que acompaña al vídeo es fundamental, una melodía suave, melancólica por momentos, que potencia el sentimiento que Ande quiere transmitir. No es una canción cualquiera, es una melodía que te llega al alma y te conecta con esa vulnerabilidad que ella está compartiendo. ¿Y qué es lo que Ande está agradeciendo en este vídeo? Pues es un agradecimiento a la vida, a las oportunidades, a las personas que la han acompañado en su camino, y muy especialmente a sus fans. No es un agradecimiento superficial, de esos que suelen dar las celebridades por protocolo. Es un agradecimiento profundo, lleno de sinceridad y emoción. Ande reconoce el cariño que recibe de sus seguidores, reconoce el apoyo incondicional que le brindan en cada uno de sus proyectos, y se muestra realmente conmovida por todo ese amor. Es como si dijera: gracias por estar ahí, por acompañarme en este viaje, por hacerme sentir que no estoy sola. Y ese mensaje resuena en millones de personas alrededor del mundo, que se sienten identificadas con su humildad y su agradecimiento. El vídeo no tiene una estructura narrativa lineal, no es una historia contada de principio a fin. Es más bien una sucesión de momentos, de recuerdos, de sensaciones que se entrelazan para crear una atmósfera de emotividad y cercanía. Vemos a Ande riendo a carcajadas, bailando, abrazando a sus seres queridos, pero también la vemos con la mirada perdida, pensativa, quizás un poco melancólica. Es como si nos estuviera mostrando todas las facetas de su personalidad, sin filtros, sin poses, sin miedo a mostrar su lado más vulnerable. Y eso precisamente es lo que la hace tan cercana y auténtica. Es fácil conectar con ella, porque vemos que es una persona de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. No es una diosa inalcanzable, es una mujer real, con la que podemos identificarnos en muchos aspectos. Uno de los momentos más impactantes del vídeo es cuando Ande habla directamente a la cámara, con la voz entrecortada por la emoción. No hay efectos especiales, no hay una producción elaborada. Es simplemente ella con su rostro al descubierto, hablando desde lo más profundo de su corazón. En ese momento se rompe la barrera entre la celebridad y el fan, y se crea un lazo de conexión mucho más fuerte. Ella agradece cada mensaje de apoyo, cada comentario cariñoso, cada muestra de admiración. Y no lo hace como si fuera un acto de obligación, sino como si fuera un acto de amor y reciprocidad. Reconoce que el cariño de sus fans es una de las mayores fortalezas que tiene, y que sin ese apoyo incondicional, su camino sería mucho más difícil. Y esas palabras, esas expresiones de gratitud, son las que han generado un impacto tan grande en redes sociales.
Es interesante analizar también la reacción de los fans al vídeo. Los comentarios que podemos leer en las diferentes plataformas son abrumadoramente positivos. La gente se muestra conmovida, emocionada, agradecida por la sinceridad de Ande. Muchos comentan que se les ha escapado una lágrima al ver el vídeo, que se han sentido identificados con sus sentimientos, que la admiran aún más por su autenticidad y su humildad. Y es que el vídeo ha tocado una fibra sensible en el corazón de muchos. Ha recordado a la gente que detrás de la imagen pública de las celebridades, hay seres humanos con sus propias emociones y experiencias, que también sufren, que también se alegran, que también agradecen. Y esa cercanía, esa humanidad, es lo que hace que las personas conecten de una forma tan profunda con Ande. Otro aspecto importante a destacar es la forma en que Ande utiliza sus redes sociales. No se limita a promocionar sus proyectos o a mostrar una imagen perfecta de su vida. También utiliza sus plataformas para compartir sus reflexiones, sus pensamientos, sus sentimientos. Y es que la autenticidad es un valor muy apreciado en la actualidad, especialmente en un mundo donde la imagen lo es todo. La gente está cansada de las poses, de las máscaras, de las vidas perfectas que se muestran en redes sociales. La gente quiere ver a personas reales, con sus imperfecciones, con sus miedos, con sus sueños. Y Ande se ha convertido en un ejemplo de autenticidad en el mundo del entretenimiento. Ella se muestra tal cual es, sin miedo a mostrar su lado más vulnerable, y eso es lo que la hace tan admirada y querida. Además, el vídeo no se centra únicamente en el agradecimiento a sus fans. También es una reflexión sobre su propia vida, sobre su trayectoria profesional, sobre los obstáculos que ha tenido que superar para llegar a donde está. La vemos en algunos momentos del vídeo con una mirada nostálgica, como si estuviera recordando sus inicios, los sacrificios que ha tenido que hacer, las dificultades que ha tenido que enfrentar. Y eso nos recuerda que el éxito no es un camino fácil, que hay que trabajar duro, que hay que perseverar, que hay que mantener la humildad y la gratitud. Y este mensaje es muy importante para todos aquellos que tienen sueños y aspiraciones, especialmente para los jóvenes que están comenzando su camino. La música, como les decía antes, juega un papel fundamental en la transmisión de las emociones del vídeo. La melodía, suave y melancólica, acompaña las imágenes y potencia su significado. No es una música estridente ni una canción de moda. Es una música que te llega al alma, que te hace reflexionar, que te conecta con esa parte más profunda de ti mismo. Y es que la música tiene ese poder, el poder de despertar nuestras emociones, de llevarnos a otros lugares, de hacernos sentir vivos. Y en este vídeo, la música cumple esa función a la perfección, creando una atmósfera de emotividad y cercanía que te atrapa desde el primer segundo hasta el último. Es también importante resaltar que el vídeo de Ande Ercel no es una producción de gran presupuesto, no es un cortometraje de cine. Es algo más simple, más artesanal, más cercano. Y eso es precisamente lo que lo hace tan especial. No necesita grandes efectos especiales ni una producción elaborada para transmitir su mensaje. Lo que importa es la sinceridad, la autenticidad, la emoción que pone Ande en cada imagen, en cada gesto, en cada mirada. Y eso es lo que ha conectado con tanta gente. A veces menos es más, y este vídeo es un claro ejemplo de ello. No se necesita una gran producción para tocar el corazón de las personas, basta con ser honesto, con mostrar tu lado más humano, con hablar desde el corazón. El éxito de este vídeo también nos hace reflexionar sobre el poder de las redes sociales. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Pero en este caso se ha utilizado como una herramienta para conectar a las personas, para compartir emociones, para transmitir mensajes de gratitud y esperanza. Y eso es lo que debemos tratar de hacer siempre, utilizar las redes sociales para construir, para unir, para hacer el bien. Y Ande Ercel nos ha dado un gran ejemplo de cómo utilizar las redes sociales de forma positiva, para compartir su humanidad y conectar con sus fans de una manera más auténtica. Y es que en un mundo donde la superficialidad y la apariencia a menudo priman, el vídeo de Ande Ercel nos recuerda la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y la gratitud. Nos recuerda que todos somos seres humanos con nuestras propias luces y sombras, con nuestras propias alegrías y tristezas, y que es importante aceptarnos tal como somos, sin máscaras, sin poses, sin miedo a mostrar nuestro lado más vulnerable. Y nos recuerda que el éxito no es un destino, sino un camino, y que en ese camino es fundamental mantener la humildad, la gratitud y la conexión con las personas que nos apoyan. Y este mensaje es universal, es un mensaje QU.
Resuena en el corazón de todos independientemente de nuestra edad, nuestra cultura o nuestra situación personal. También es un recordatorio de que la fama no lo es todo, que detrás de la imagen pública de las celebridades hay personas con sentimientos, con preocupaciones, con sueños. Y que es importante tratar a todos con respeto y empatía, independientemente de su profesión o su nivel de fama. A menudo tendemos a idealizar a las celebridades, a verlas como seres perfectos, sin defectos, sin problemas. Y olvidamos que son personas como nosotros, que también tienen días buenos y días malos, que también necesitan cariño y apoyo. Y el vídeo de Anne Ercel nos muestra precisamente eso, que ella es una persona como cualquier otra, con sus vulnerabilidades y sus fortalezas, y que valora profundamente el cariño y el apoyo de sus fans. Este vídeo, en definitiva, no es solo un agradecimiento, es una lección de vida. Es una lección sobre la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad, la gratitud y la conexión humana. Es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas, independientemente de si somos famosos o no, y es que al final del día, lo que realmente importa son las personas que nos rodean, los momentos que compartimos, las emociones que sentimos y la capacidad de ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Y este vídeo es una celebración de todo eso. Es una celebración de la vida, de la amistad, del amor, y de la conexión humana. Y por eso ha resonado tan profundamente en el corazón de tanta gente. Y bueno, mi gente, después de este análisis profundo del vídeo de Anne Ercel, creo que podemos concluir que se trata de mucho más que una simple publicación en redes sociales. Es una ventana a su corazón, a su alma, a sus sentimientos más profundos. Es una muestra de su autenticidad, su vulnerabilidad y su gratitud. Y es una lección de vida para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de ser nosotros mismos, de valorar las cosas simples de la vida, de agradecer el apoyo de las personas que nos rodean, y de conectar con los demás de una manera más humana y auténtica. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí analizar este momento tan especial de Anne Ercel. Me encantaría saber qué opinan ustedes, qué les hizo sentir este vídeo, qué reflexión les dejó. Así que los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y saber su punto de vista. No se queden con la duda, expresen lo que sienten, compartan sus pensamientos. Y por supuesto, antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más contenidos preparados para ustedes, así que no querrán perderse nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por su tiempo, por su apoyo, por su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices.